Tu tío envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a explorar un giro lleno de tensión cuando Tutu finalmente lleva pruebas sólidas a la policía y las mentiras de Lynn comienzan a derrumbarse ante los ojos de todos. La señora Lan se ve obligada a enfrentarse a una verdad que no quería creer. Mientras Tuang expone con calma cada pieza de evidencia bajo las luces frías y la atmósfera pesada de la comisaría, Lynn intenta negar todo hasta que las cámaras de seguridad y los documentos la dejan sin salida. Pero justo cuando parece que la historia ha llegado a su fin, se pronuncia un nombre impactante y una amenaza mucho mayor comienza a surgir. Presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los acontecimientos que siguen serán aún más emocionantes. El sonido del metal chocando resonó por todo el pasillo, frío seco imposible de ignorar. Tutu no se movió al escuchar ese sonido. Solo apretó con más fuerza la mano de la señora Lan, como si ese pequeño gesto fuera lo único que evitaba que su madre se desplomara sobre el suelo helado de la comisaría del distrito. Durante un instante suspendido pareció que todos respiraban al mismo tiempo. Luego Tutu parpadeó y ese momento fue arrastrado de vuelta al inicio de la tormenta. Aquella mañana la comisaría estaba más fría que el aire exterior. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, volviendo los rostros pálidos y las sombras demasiado nítidas. Una silla se arrastró por el suelo en algún lugar detrás. Un bolígrafo hizo clic. Pasos cruzaron frente a la puerta y luego desaparecieron. Tutu estaba sentada en el banco de madera junto a la señora Lan hombro con hombro como un escudo silencioso. La espalda de la señora Lan estaba rígida, tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, pero la piel alrededor de los nudillos estaba tensa como si estuviera haciendo todo lo posible por no romperse. Tuang estaba de pie justo detrás de ellas, en silencio y en alerta con una carpeta delgada y una memoria USB en la mano. No mostraba nerviosismo, tenía la calma de alguien que está preparado, esa serenidad que solo existe cuando se sabe que una mentira no puede sobrevivir frente a los documentos. Al otro lado de la mesa, un agente de policía ordenaba los papeles con su paciencia habitual. Finalmente levantó la vista. Señora Lan dijo con voz neutra: Usted declaró haber recibido un resultado de una prueba de ADN que afirma que Tutu no es su hija biológica. ¿Quién le entregó ese documento? La garganta de la señora Lan se movió ligeramente al tragar saliva. Bajó la mirada hacia el suelo. Por un instante la vergüenza pareció pesar más que la verdad. Tutu no la presionó. No suplicó. Simplemente permaneció muy cerca respirando despacio, dejando que su madre encontrara el valor por sí misma sin presión. Fue Lynn, susurró finalmente la señora Lan. Su voz sonó pequeña en la sala iluminada. Ella me lo trajo. Dijo que quería ayudarme. Dijo que quería protegerme. Una sensación de opresión se apretó en el pecho de Tutu. No era una rabia evidente, sino un dolor más profundo. Incluso ahora su madre seguía hablando como alguien que había querido creer con todas sus fuerzas que aquella traición no era real. El agente anotó el nombre. Conserva todavía ese documento. Tuang dio un paso al frente y colocó la carpeta sobre la mesa. Aquí está, dijo con calma. Y hay más. Esto ya no es un conflicto familiar, es un caso de falsificación de documentos. El agente abrió la carpeta y pasó las páginas una a una. Explíquelo. Tuang habló con voz clara, como si hubiera alineado la verdad en línea recta para que las emociones no pudieran torcerla. Primero, el laboratorio que figura en el informe deslizó una carta impresa hacia adelante. Fui personalmente y pedí que verificaran el código del reporte. Confirmaron que no existe ningún registro así en su sistema.
El formato del código es incorrecto y el sello tampoco es el suyo. La mirada del agente se volvió más severa mientras leía. ¿Obtuvo esta confirmación de manera legal? Sí, respondió Tuang. Tiene la firma del gerente del laboratorio y del personal. No ha sido alterada. La señora Lan se quedó mirando fijamente la carta como si fuera un espejo que reflejara sus propios errores. Sus dedos empezaron a temblar. Tutu apoyó suavemente su mano sobre la muñeca de su madre con delicadeza, pero con firmeza. La señora Lan no retiró la mano. Tuang continuó. Segundo el origen, este informe no fue impreso en ninguna institución médica. Se imprimió en una tienda de fotocopias del distrito. Colocó un recibo sobre la mesa. Impresión urgente, papel especial. La fecha de impresión coincide exactamente con el momento en que la señora Lan recibió el informe. El agente se inclinó para mirar con más atención. El nombre de quien hizo el encargo. No lo registraron, respondió Tuang, pero tienen cámaras de seguridad. Levantó la memoria USB. Todo está aquí. El agente no la tomó de inmediato. Volvió a mirar a la señora Lan. Señora Lan, ¿usted acudió personalmente a algún laboratorio para entregar muestras para la prueba de ADN? La señora Lan negó con la cabeza, la vergüenza subiéndole al rostro hasta enrojecerle las mejillas. No, confié en Lin. Ella dijo que se había encargado de todo. El rostro del agente se mantuvo neutral, pero el ambiente en la sala ya había cambiado. Esa neutralidad ya no era amabilidad, sino control. Como si la verdad acabara de entrar en una sala oficial y hubiera cerrado la puerta de golpe detrás de sí. Tutu sintió que el teléfono vibraba levemente en el bolsillo. Un mensaje de Uri. Tranquila, deja que hable Tuang. No discutas con Lin. Mantén firme a la señora Lan. Estoy contigo. Tutu leyó las palabras en medio latido y guardó el teléfono. No respondió. Tampoco era necesario. Bastaba con saber que él estaba en algún lugar cubriéndole la espalda en silencio para que su postura se enderezara. El agente se puso de pie. Llamaré a la señorita Lin para interrogarla. Si se niega, procederemos conforme al protocolo. El rostro de la señora Lan palideció. Ella me va a odiar. Tutu se volvió hacia su madre con una voz suave pero firme. Mamá, ella ya te hizo daño. Decir la verdad no es crueldad, es protección. La señora Lan parpadeó varias veces, esforzándose por contener las lágrimas. Yo le di todo. Pensé que me era leal. Tuang no avivó el conflicto. Solo dijo, precisamente por eso estamos aquí antes de que todo vaya demasiado lejos. El agente hizo la llamada breve, formal y decisiva. Cuando colgó los miró. Está llegando. 10 minutos pasaron largos y pesados como una tortura. Tutu escuchaba los pequeños sonidos dentro de la comisaría, el timbre de un teléfono en la sala contigua, el chasquido de una grapadora, el ruido de unos zapatos cruzando el pasillo. La respiración de la señora Lan seguía siendo superficial, como si no supiera si estaba esperando una tormenta o un funeral. Entonces se oyeron unos pasos, seguros, regulares, casi arrogantes. Lin apareció en el umbral de la puerta impecable, serena, con una sonrisa educada que llevaba puesta como una armadura. Sonrió levemente como si aquello no fuera más que una pequeña molestia que podía manejar con habilidad. Pero al ver a Tutu y a la señora Lan sentadas juntas, hombro con hombro, esa sonrisa se congeló durante un breve instante. Luego volvió. «Buenos días, agente», dijo Lin con dulzura. «Ya estoy aquí. ¿Qué ocurre?» El policía señaló la silla frente al escritorio. «Siéntese, señorita Lin». Lin se sentó y cruzó las piernas. Su mirada se deslizó hacia la señora Lan casi como una advertencia, y luego pasó a Tutu con una calma deliberadamente ofensiva. Tutu no reaccionó. Solo devolvió la mirada silenciosa como una hoja afilada. El agente abrió el expediente. «Estamos investigando una posible falsificación de documentos, concretamente el informe de ADN entregado a la señora Lan». Lin soltó una risa suave. «¿Falsificación? ¡Qué absurdo! Yo solo estaba ayudándola. Tutu está intentando incriminarme porque quiere recuperar el control de la familia.
La señora Lan se encogió ligeramente como si las palabras de Lin aún tuvieran poder para herirla. Tutu apretó la mano de su madre. El agente no discutió. Deslizó la carta de confirmación del laboratorio hacia Lin. «¿Reconoce este documento?» Lin lo miró por encima y se encogió de hombros. «Cualquiera puede imprimir una carta». La voz de Tuang intervino calmada y firme. «Entonces no discutamos con papeles, veamos el video». Colocó la memoria USB sobre la mesa. El agente la tomó despacio como si pudiera sentir el peso de lo que estaba a punto de cambiar. Luego miró directamente a Lin. «Señorita Lin responderá basándose en las pruebas. Si miente, su situación empeorará». La sonrisa de Lin se tensó. «Muy bien», dijo con demasiada rapidez. «Ábranlo». El agente se giró hacia el ordenador, conectó la memoria USB y abrió el primer archivo. La pantalla se iluminó el mostrador de una tienda de fotocopias con una marca de tiempo parpadeando. La mano de la señora Lan se cerró con más fuerza dentro de la de Tutu, y la postura de Lin cambió apenas un instante. El video comenzó a reproducirse. La imagen de la cámara de seguridad parpadeó levemente y luego se estabilizó. El mostrador de la fotocopiadora apareció con sus bandejas de plástico barato, pilas altas de papel y el brillo apagado de la máquina de plastificado. La marca de tiempo en la esquina de la pantalla coincidía exactamente con el día en que la señora Lan recibió lo que llamaron el resultado del laboratorio. Un empleado se inclinó sobre la caja registradora. Un cliente estaba de espaldas a la cámara, ligeramente ladeado, con un abrigo oscuro y el cabello recogido con cuidado. El mentón de Lin se alzó apenas como si intentara sostener la mirada frente al propio video. Entonces el cliente se giró. No fue un giro completo ni dramático, solo lo suficiente para que la cámara captara el rostro con claridad. La sala cayó en un tipo de silencio en el que hasta la respiración se volvía pesada y evidente. La señora Lan dejó escapar un sonido muy bajo, quebrado mitad, un aliento ahogado, mitad un sollozo, como si el último hilo de negación se hubiera roto de golpe en su pecho. Tutu ya no miraba la pantalla, miraba a su madre. Presenció el instante en que la verdad cayó. Presenció el dolor extendiéndose por el rostro de la señora Lan. Presenció el brillo de vergüenza en sus ojos por haber confiado en la persona equivocada. Tutu apretó la mano de su madre firme y cálida. Mamá susurró casi inaudible: «Estoy aquí». Al otro lado de la mesa, el agente pausó el video y se volvió hacia Lin. Su voz seguía controlada pero afilada como una cuchilla recién desenvainada. «Señorita Lin, la persona que aparece en este video es usted». La sonrisa de Lin no desapareció, se quebró. «No está claro», respondió con demasiada rapidez. «Podría ser cualquiera. La gente se parece. Es ridículo». Tuang dio un paso al frente con la calma de alguien que ya había previsto todas las salidas. El segundo clip dijo. El agente hizo clic de nuevo. Otro ángulo. Era la misma tienda de fotocopias. Esta vez la cámara captó al cliente desde una distancia más cercana. Lo suficientemente cerca como para ver los pendientes. Lo suficientemente cerca como para ver el teléfono en su mano mientras tocaba la pantalla. Lo suficientemente cerca como para ver cómo la comisura de sus labios tan familiar se elevaba al hablar. Lin se movió en la silla. La calma educada fue retirándose de su rostro poco a poco, como el color que se desvanece de una fotografía antigua. El agente volvió a pausar el video. Señorita Lin dijo, tenemos bases suficientes para determinar que usted imprimió y entregó un documento falsificado con la intención de engañar a la señora Lan para influir en sus decisiones relacionadas con la familia y los bienes. ¿Niega usted esto? Lin tragó saliva y luego se recostó hacia atrás con una confianza forzada. Yo no la obligué a hacer nada, respondió. La señora Lan es una adulta. Ella eligió creerme porque Tutu no es confiable. La voz del agente la interrumpió fría y cortante. Tutu sintió el impulso de hablar duro, ardiente, protector, pero no lo hizo. Esto ya no era una discusión familiar.
Era el momento en que una mentira se enfrentaba a un sistema al que no le importaban la astucia ni el encanto. El agente abrió otro expediente. Usted también realizó múltiples llamadas a la señora Lan desde un número telefónico registrado a otro nombre. Tenemos registros de llamadas, tenemos mensajes. Existe un patrón claro de manipulación. La mirada de Lin brilló. Ahora también controlan los mensajes. Estamos investigando fraude, respondió el agente, y también coacción. Los hombros de la señora Lan comenzaron a temblar. Finalmente levantó la cabeza y miró directamente a Lin. Ya no era la mirada de una madre hacia su hija, era la mirada de una mujer frente a quien le había robado su capacidad de juicio. ¿Por qué la voz de la señora Lan se quebró? ¿Por qué me hizo esto? Por un brevísimo instante, el rostro de Lin vaciló como si algo muy humano estuviera a punto de salir a la superficie, pero enseguida se endureció en crueldad. «Porque usted es débil», escupió Lin, y la última dulzura de su voz desapareció. «Porque es fácil de manipular. Usted quería creer que Tutu era inocente hasta el punto de no ver la verdad que tenía delante de los ojos». La señora Lan se encogió como si hubiera recibido una bofetada. La voz de Tutu sonó baja, firme y peligrosa en su contención. «No le hables así a mi madre». La mirada de Lin se disparó hacia Tutu cargada de viejos celos y de un miedo recién nacido. «¿Crees que eres tan noble?», espetó. «Llegaste y te adueñaste de su corazón sin esfuerzo. Todos te quieren, todos te protegen, y yo tuve que pelear por cada migaja». Tuang exhaló despacio como recordándose a sí mismo no dejar que las emociones arruinaran las pruebas. El agente se puso de pie. «Señorita Lin, con base en las pruebas presentadas, queda usted detenida provisionalmente para continuar la investigación por falsificación de documentos y delitos relacionados». Las palabras cayeron sobre la sala como un trueno sin eco, pesado y silencioso. Lin se levantó de golpe. Detenida, su voz se elevó. «No pueden... Tiene que haber un error. Siéntese», ordenó el agente. La respiración de Lin se volvió rápida, superficial y desordenada. Su mirada saltó hacia la señora Lan, luego a Tutu, y después hacia la puerta como si estuviera calculando una salida y se diera cuenta demasiado tarde de que había entrado en un pasillo cerrado. Otro agente entró en silencio, firme y preparado. Se acercó con unas esposas en la mano. Fue entonces cuando el sonido metálico de antes regresó. Real, presente, definitivo. ¡Clic! Lin se quedó rígida cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Su rostro palideció y luego se encendió de rabia. No gritó forcejeando. «Señora Lan, dígales algo. Dígales que usted quería la prueba. Dígales que fue usted quien me lo pidió». La señora Lan negó con la cabeza. Las lágrimas ya corrían por su rostro. No por debilidad, sino por dolor. «Te pedí que me ayudaras», susurró. «No que destruyeras a mi hija». Los ojos de Lin se abrieron de par en par, y por primera vez el miedo atravesó su ira. «Si hace esto», siseó con la voz temblorosa, «se va a arrepentir. No sabe lo que está desatando». El pulso de Tutu se volvió lento, frío y enfocado. «Entonces di la verdad», dijo en voz baja. «Diles quién te ayudó». La mirada de Lin azotó a Tutu como un látigo. Sus labios se entreabrieron y volvieron a cerrarse. El orgullo y el instinto de supervivencia luchaban en su rostro. El agente que la escoltaba hacia la puerta se detuvo. «¿Quién la ayudó?», preguntó. «¿Hay alguien más implicado en la creación o difusión de los documentos falsos?». Lin soltó una risa breve, fina y desesperada. «¿De verdad creen que son tan listos?». La mirada de Tuang se afiló. Lin dijo en voz baja: «No empeores las cosas. Si alguien te incitó, si alguien te proporcionó las muestras, los sellos, los contactos, dilo ahora». La mandíbula de Lin se tensó. Miró fijamente el suelo durante un largo segundo como si estuviera observando una trampilla. Luego alzó la cabeza y su mirada se detuvo en la señora Lan. Algo brilló en sus ojos. No era arrepentimiento. Era cálculo.
¿Quieren un nombre?, susurró Lin. Está bien. Tutu sintió como la mano de la señora Lan se apretaba de nuevo, como si su cuerpo ya supiera cuánto iba a doler la verdad siguiente. La voz de Lin bajó venenosa. El señor Tuan. Ese nombre no explotó, se hundió. Incluso la expresión de la gente cambió apenas con mucho control, pero de forma inconfundible. El pecho de Tutu se contrajo no por sorpresa, sino por el frío de la confirmación todas las sospechas que había intentado no alimentar. El rostro de Tuan se endureció. A Clara lo exigió. ¿Qué hizo él? La risa de Lin tembló. Fue él quien me dijo cómo hacer que todo pareciera creíble. Dijo que nadie duda de los documentos con sello. Dijo que una mentira bien impresa puede manipular a toda una familia. Los ojos de la señora Lan se quedaron vacíos. El señor Tuan susurró como si ese nombre hubiera significado alguna vez seguridad. Tutu no parpadeó, solo sintió un frío recorriéndole la espalda. El agente asintió a su compañero. Llévensela, ordenó. Luego se volvió hacia Tutu y Tuan. Ampliaremos la investigación. Si el señor Tuan está implicado, lo citaremos. Lin dio un tirón brusco al ser conducida afuera, intentando resistirse una última vez. Tutu escupió el nombre con la voz temblorosa. ¿Crees que ya ganaste? Acabas de encender una cerilla en una casa llena de gas. Tutu dio medio paso al frente con la mirada firme. Yo no encendí el fuego, dijo. Lo hiciste tú. Yo solo dejé que la verdad ardiera donde tenía que arder. La puerta se cerró de golpe tras Lin, con un sonido pesado y definitivo. Por un momento la sala volvió a quedar en silencio. La señora Lan se desplomó como si la adrenalina se le hubiera agotado de repente. Tutu se movió de inmediato, rodeó los hombros de su madre con el brazo y la guió con cuidado para que volviera a sentarse en el banco. Ya terminó, susurró Tutu. La señora Lan negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. ¡No!, exhaló. Aún no. Si el señor Tuan, si realmente él... El teléfono de Tutu vibró de nuevo. Un único mensaje de Yuri Meos. Ella confesó algo. Estás a salvo. Tutu miró la pantalla y escribió con dedos firmes. Dijo el señor Tuan. Envió el mensaje y alzó la vista hacia Tuan. La mirada de Tuan seguía fija en la puerta cerrada, la mandíbula tensa, los ojos fríos. Si el señor Tuan es parte de esto, dijo en voz baja, entonces Lin no es la autora principal, solo es una herramienta. Tutu tragó saliva sin soltar a la señora Lan. Bajó la mirada hacia su madre, una mujer engañada, humillada, que aún así eligió ponerse del lado de la verdad. Luego alzó la cabeza mirando hacia el escritorio de la gente, hacia los expedientes, hacia el siguiente nombre que sería escrito. Su voz fue suave pero inquebrantable. Entonces sigamos, porque si el señor Tuan cree que puede esconderse tras unas manos limpias y palabras educadas, se detuvo sintiendo el peso de lo que venía. El siguiente será él. Thế còn tối đi thế nào được? À, nó tái về gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của người. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi em ăn rùa luôn rồi à? Thứ phải diễn ra trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, mắt đầy quyết. Đó sẽ là một đéo để không lần không lắm cái win nhá. Tối 8 giờ. 68 ấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Người bí ẩn có thể chuyên môn. Chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Đi, thế còn mày có vợ đi không thì không biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng mày tiền nói á. Tính. Mọi thứ như đã được ăn bài nhưng dẫu bạn có thể sớm nhận ra niềm vui. Chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ.
hay họ sẽ bị dính vào những âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi. Tập